Buenos días, nos encontramos, o tarde ya, Tardes, con el buenas tardes. presidente de Canacintra en la zona occidente. Sean Osmin Amut Ruiz para servirte. Pues si nos puedes platicar, hay muchos temas relevantes en la agenda política nacional. Uno de ellos, el de Guardia Nacional, la postura de Canacintra, ¿no? Mira, gracias Carlos, gracias. Mira, es un tema que reviste de particular importancia porque todos estamos conscientes del momento crítico que está viviendo precisamente la seguridad en el país, ¿no? Entonces, pues claro está que esta pretensión del presidente de que la Guardia Nacional pase ya de manera formal a integrarse al cuerpo de la Secretaría de la Defensa, y digo formal porque pues, todos hemos visto los análisis de que los mandos son militares, más del 70% de la conformación de la Guardia proviene precisamente de las bases de militares y marinos, etcétera, etcétera. Pero ahora este movimiento que quiere hacer el presidente de que formalmente ya la Guardia Nacional pertenezca, o sea, un brazo más de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, pues se torna muy sensible porque desafortunadamente, pues como incluso el mismo presidente lo admitió, el tema de la seguridad es un tema muy complejo. Cuando empieza su sexenio, dice que ya venía muy emproblemado y vamos siendo francos, sí venía ya emproblemado, pero no había tocado los niveles en los que estamos hoy día. Digo, los más de 100,000 muertos que llevamos en su ejercicio hablan por sí solos de lo complejo que está resultando ser el problema. Y entonces, en este admitir del presidente que dice, bueno, sí, yo en su momento declaré incluso que quería regresar al ejército a los cuarteles, etcétera, etcétera, pero me doy cuenta que el problema es muy complejo y no podemos, y hay que tomar una decisión, una alternativa, y él cree que lo mejor es que la Guardia Nacional forme parte del ejército de manera formal. Pues podría tener una cierta explicación en este contexto de la complejidad del tema de seguridad. Sin embargo, lo que debemos tener muy claro todos como sociedad, como parte del Estado mexicano, es que si bien es cierto, en el contexto de la complejidad, pudiera ser una alternativa, lo que no debemos permitir como sociedad es que el ejercicio de la investigación y de la persecución y demás del delito a nivel interno quede en manos del ejército como tal. Hay un sustento de por qué tiene que ser civil y mandos civiles, que tiene que ver con el tema del cuidado de los derechos humanos, que tiene que ver con la capacitación que reciben este tipo de cuerpos, tiene que ver con el contacto social mismo que las policías tienen con sus sociedades en particular. Y entonces esto le rompería el esquema a todo ello y vamos, en ninguna democracia del mundo sucede algo así, que lo que se refiere al cuidado de la seguridad interna está en manos del ejército. Entonces, todos reconocemos el problema de inseguridad, todos reconocemos que es complejo de resolver, pero definitivamente, al menos desde Canacintra, como sector industrial, que Canacintra representa los intereses de más de 50,000 grandes, pequeños, medianos y microempresarios en el país, vemos con mucha preocupación esta entrega del ejercicio policial al ejército. Y sobre todo porque también debemos entender que no viene aparejado al mismo tiempo de un plan o de una estrategia que tranquilice respecto a cómo se va a ejecutar ahora este trabajo. Es decir, si esta propuesta del presidente, que es algo que nos llama la atención en Canacintra y que lo hemos dicho abiertamente, incluso hay un posicionamiento nacional que está ya circulando en medios y en redes. Otro punto que nos preocupa mucho es que esta postura o este cambio pretendido del presidente viene sin un previo análisis, sin un previo consenso, sin una consulta, como debiera ser los grandes cambios en el orden legal que nos afectan, ¿no? Si no tenemos eso, y aparte solamente es a la letra el entregar las funciones al ejército sin que haya aparejado, insisto, un plan o una estrategia que nos revele que este cambio pudiera ser no solamente temporal, sino aparte
con un sentido estricto de un enfoque funcional, que tenga objetivos específicos, que tenga tiempos específicos de ejecución, etcétera, etcétera, que nos dé la certeza a la ciudadanía que sí va a contribuir a la solución del problema, pues es lo que también causa mucha suspicacia, ¿no? Porque si vamos a hablar de que ahora el ejército va a tener este nuevo cuerpo agregado de Guardia Nacional para el ejercicio el cuidado y el aseguramiento y el control de la seguridad pública en nuestras comunidades, pero vamos a seguir con el tema de abrazos no balazos. Entonces, lo único que vamos a generar es una entrega funcional, protocolaria, formal al ejército, sin que realmente impacte en lo que nos interesa, que es el control de la criminalidad en la sociedad. Es un cambio de forma y no de fondo. Es un cambio de forma, bueno, a ver, es un cambio de forma y de fondo en el sentido de que sí tiene, o sea, sí el hecho de que funcionalmente se le entregue la Guardia Nacional al ejército, que deje de su carácter civil y pase a formar parte de la estructura del ejército, también es un cambio de fondo, hay que decirlo. Digamos, en la conformación de la estructura de la administración gubernamental, de la administración del Estado, el ejército siempre se ha considerado como esa línea de defensa, pero ante las amenazas externas. Es decir, protegen la soberanía y la integridad del país de amenazas externas. Y tienen una preparación, un equipamiento, un presupuesto y un carácter en ese sentido. México, además, tiene una característica muy particular, que también hay unidades del ejército que se han ido entrenando y que han sido benéficas a lo largo del tiempo, que atienden las desgracias también muy profundas, ¿no? Temas, los sismos, los huracanes, inundaciones, que precisamente por esa disciplina, por esa preparación, por ese manejo de recursos, han encontrado en esta función o han desarrollado esta función que también la sociedad agradece mucho y se les reconoce. Hoy por hoy el ejército en las encuestas sigue siendo una de las instituciones más respetadas y más confiables en el país. Esa parte no está en tela de juicio, ni creemos que el ejército sea perjudicial para el país. Al contrario, le debemos mucho a lo largo del tiempo. Lo que es delicado, lo que te genera pues esta suspicacia y que vale la pena mucho revisar y aclarar es, bueno, porque aparte lo hemos estado viviendo y fue algo que se le criticó duramente también en su momento al presidente Calderón, y que el mismo presidente Andrés Manuel en su momento como candidato y como actor político le criticaba mucho, era que no había un orden o que no había digamos, este traslado de la división de la protección exterior a la protección interior, sin todo lo que implica, porque, vamos siendo francos, la guerra es muy cruel, en todos los sentidos. El cuidado de la seguridad al interior de un país tiene que ser firme pero amable. O sea, no podemos voltear los ojos al cuidado de los derechos humanos, no podemos voltear los ojos al cuidado de los procesos judiciales y en todo su orden, que desafortunadamente pues el ejército no necesariamente dentro de su formación tiene claridad en estos puntos. Entonces ahí es donde radica el peligro, pues, que no podemos trasladar las reglas de la guerra, que es para lo que está preparado nuestro ejército, a un cuidado de seguridad interior, porque las condiciones son absolutamente distintas, tanto operativas como conceptuales. Entonces ahí es donde está la confusión, e insisto, y el verdadero problema, o mucho del verdadero problema no es que no reconozcamos el problema, no es que no sepamos que hoy por hoy dentro de las estructuras de las policías municipales, estatales, pues hay muchos huecos, muchas vaguedades, muchas debilidades, que muy probablemente el último recurso o el recurso con el que contamos para tratar de meter en cintura todos estos temas, pues efectivamente es el ejército. Pero todo esto no viene aparejado de esta parte donde se tiene que estar consciente de que no es lo mismo el cuidado de la línea exterior de un país al cuidado de la línea interior, y no vemos nada en ese sentido. O sea, no hay un plan, no hay una estrategia, no hay un posicionamiento, no hay nada en ese sentido, y es lo que preocupa, ¿no? Que entonces estemos trasladando lo que es el horror de la guerra
hacia el exterior, como lo que estamos viendo hoy en Rusia y en Ucrania, donde pues, impunemente un ejército dice es un campamento y bombardean un hospital y no pasa nada. Porque esa es la guerra. El tema de decir, pues que aquí vamos a poder empezar a hacerlo, vamos a poder ejecutar acciones en el control de la delincuencia sin que haya ese cuidado, insisto, al tema jurídico y al tema de derechos humanos. Ahora bien, aunado a esta situación que plantea y que es desde el punto de vista del sector empresarial, se da también el tema político con el rompimiento de la oposición, que en ese sentido venía dando un poco de equilibrio a algunas acciones. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira, desafortunadamente cuando vemos estos temas en la coyuntura es cuando pues sorprenden y además de que sorprenden, pues causan suspicacias, ¿no? En estricto sentido, tratando de estar liberados de apasionamientos o de posicionamientos muy radicales, la propuesta estrictamente del PRI, en donde dice, a ver, en el 24 ya estaba en un transitorio que el ejército necesariamente tenía que regresar a los cuarteles, ya no iba a estar en operaciones de patrullaje, ni detenciones, ni de investigación, ni nada de eso. Y desafortunadamente la realidad nos impacta de que de aquí al 2024 seguimos sin tener una estructura policial que nos dé la tranquilidad de que todo eso que está haciendo hoy el ejército, y que se le agradece, hay que decirlo, lo pueda hacer esta otro cuerpo ya civil, organizado, estructurado, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, tratando de no apasionarnos, la propuesta estrictamente no está mal, está permitiendo que haya una cobertura precisamente legal en toda esta operación del ejército al interior del país, en este tipo de acciones que tienen que ver con el combate al crimen organizado. Y dices tú, bueno, está bien, se vale. El problema es la coyuntura. No podemos aislar esa propuesta o ese hecho de lo que ha venido sucediendo políticamente, como lo decías hace un momento, con todo el asunto de los audios y demás del presidente nacional, Alito Moreno, de precisamente esta propuesta del presidente a un cambio constitucional para que la Guardia Nacional pase a ser parte del ejército, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, pues suena raro, suena como demasiado oportuno. Pues un clásico en la política es que dice que precisamente la política no tiene casualidades, ¿verdad? Todo viene a ser parte de procesos de negociación, de procesos de diálogo y entendimiento, que desafortunadamente aquí los vemos oscuros, porque pues uno intuye que efectivamente hubo ese diálogo, hubo ese entendimiento, hubo esa negociación, pero desafortunadamente no está clara ante la sociedad. Entonces, algo que pudiera haber sido una propuesta seria, inteligente, a lo mejor incluso hasta responsable, decir, a ver, no hemos resuelto este tema, ya se nos viene este vencimiento y tenemos que tener la manera de seguir protegiendo, pues, la operación del ejército en las calles, pues hay que proponerlo. Si lo hubieran propuesto desde hace 2 años, muy probablemente, y con la argumentación adecuada, muy probablemente hubiera pues, sido incómodo, pero entendiendo que es necesario. El problema es en la coyuntura, el momento y en qué contexto se dan las cosas. Ahí es donde desafortunadamente brinca la suspicacia y algo, siempre dice, bueno, así decía mi abuelita, en paz descansa. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? En este momento parece que es una cosa mala, parece que es solamente proteger al presidente nacional del PRI, por congraciarse con el presidente de la República, ¿no? Pero esto también puede venir a debilitar a esta oposición, sobre todo PAN y PRD. Mira, es obvio, ¿no? Ya incluso ha habido posicionamientos donde el PAN y el PRD han dicho claramente que no pueden transitar con esta propuesta porque va en contra de todo lo que habían platicado previamente y por eso volvemos a lo mismo de que te genera esa suspicacia de que hubo una negociación paralela que todo el mundo desconocemos. Y pues sí, ellos hablan de una pausa, de un impasse en esta alianza que, vamos siendo francos, independientemente de filas y fobias,
siempre los contrapesos en el ejercicio del poder son importantes. Independientemente de quién esté encabezando el gobierno, los contrapesos son importantes. Esta alianza parecía que estaba precisamente haciendo ese trabajo de contrapeso a ciertas políticas públicas que se consideran sensibles o complejas de entender y de administrar del presidente. Caso concreto, acabamos de pasar el tema de la reforma energética, donde se veía claramente que la implementación directa de la propuesta del presidente pues podía aparejar muchos más problemas que soluciones. Entonces, ahí entró el contrapeso de esta alianza en algo que al menos desde el punto de vista del sector, sí vimos positivo, pues, porque sí se veía claramente que había avisos de que podía ser perjudicial más que benéfica esa política pública. Pero ahora en este caso de la seguridad, pues qué oportuno es que todos estemos de acuerdo con el presidente, ¿verdad? Cuando tendríamos que ir a un contrapeso. Porque vuelvo a lo mismo. Inclusive la misma propuesta del presidente, revisada, robustecida con el ejercicio del análisis de la consulta y sobre todo robustecida con un acompañamiento de un cambio de estrategia, de una definición de objetivos específicos, de una definición de tiempos, etcétera, etcétera, pues igual y hubiera sido mucho más sencillo que transitara esa decisión o que se analizara con otra óptica y no solamente con la pura perspectiva de decir vamos a militarizar el país, que es lo que está sucediendo desafortunadamente. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que esperar? No, pues te agradezco el que me veas así como oráculo. No, a ver, desafortunadamente pues vienen, es natural que vengan situaciones complejas. Ya vimos que este tema de la alianza es muy probable que reviente. Tendrían que suceder varios cambios al interior, uno que se podría ver de manera muy clara que tendría que suceder para que se recompusiera, pues es que Alito dejara de ser el presidente del partido, que se hiciera a un lado y que permitiera que otras, otras corrientes, otros ideales, tomaran la rienda. Digo, hoy estamos viendo el ejemplo de Osorio Chong, que claramente dijo desde el Senado, esto no va a transitar, ¿verdad? Ni la propuesta de nuestro partido, ni la propuesta del presidente. Hay un claro posicionamiento de rompimiento al interior del mismo partido. Entonces, pues vendrán muchos ajustes. Yo esperaría que por el bien del país y del ejercicio político de nuestro Estado, gobierno, estos ajustes sucedieran lo antes posible y que se recompusiera la alianza, pero insisto, no es por un tema, digamos, romántico de que estén todos unidos o todos unidos contra AMLO, ¿no? Como en otros tiempos, el TUCOM. No, estamos hablando de la generación de un auténtico contrapeso ante la eventualidad de que el poder del Estado como tal, representado hoy día por el presidente Andrés Manuel, pues tenga que tomarse el ejercicio de cada propuesta, sustentarla, robustecerla y que sea digna pues de análisis, que se permite ese análisis y que en los consensos se generen las mejores políticas públicas posibles. Es imposible que un solo hombre sea capaz de generar toda la bondad en el mundo, ¿no? Que es un trabajo colectivo y eso es de lo que se trata, ¿no? Por eso es importante la alianza, porque nos daba esa pesa en la balanza esta de los ejercicios de poder y que hoy día se esté desquebrajando y que sea por hay que decirlo, porque hay en peligro a un solo hombre también, que en este caso el presidente del PRI, pues no se ve positivo. Sin embargo, creo yo que la madurez que se ha demostrado a lo largo de los años en México, tanto de la ciudadanía como de los actores políticos, pues nos dan un margen a pensar que pues sí, vendrán ajustes, vendrán estiras y aflojas, pero que creo yo que finalmente encontraremos aguas mansas donde pues lo más importante sea eso, generar consensos, generar unidad y sobre todo pensar hacia futuro cómo diseñar mejor las cosas, ¿no? Como la película. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder. Tal. Gracias. No, hombre, al contrario, muchachos, muchas gracias.